La vida consta de montes y valles. Los montes son los tiempos altos, en cuando disfrutamos las victorias, cuando todo marcha correcto, cuando no hay problemas, dificultades, nadie está enfermo, la situación económica está buena. Recién unos hermanos en mi oficina me hablaron de algo muy bonito, que van a tener su casa propia probablemente, y la van a tener. Y qué rico. Yo dije, yo me alegro con los hermanos cuando ellos los veo que se abre puertas. Porque una cosa sí lo tengo más que claro, y se lo voy a decir en secreto a ustedes, ahora no estaba en la predicación, se los voy a dar gratis. No importa lo que suceda con tu vida, los hijos de Dios siempre van de menos a más. Puede que hoy tú estés viviendo un momento difícil, pero te vas a reír en 3 años más, o 2 años más, o en 1 año más. Es más, en 6 meses más te vas a reír. Sí, yo lo he visto eso. Es que es inevitable. Porque los hijos de Dios somos hijos benditos del Padre. Fuimos llamados para ser benditos. ¿Por qué algunos hermanos pareciera que no están? Hay muchas razones, pero podría ser que en la práctica no estás en Cristo. O sea, aunque estás en Cristo, desde el momento que te convertiste, el Señor te puso en Cristo, en la experiencia no estás reposando en Cristo. Porque eso fue lo que dijo la Camila. Dijo, reposar en el Señor. En los momentos de crisis, reposar en el Señor. Es como decir, voy a descansar ahora, voy a confiar en el Señor. La tormenta está, pero el Señor está en medio de la embarcación. Voy a aprovechar de descansar juntamente con Él. Porque si el Señor no se perturba y va en la misma barca que yo, ¿por qué tengo yo que perturbarme? Porque lo que a los creyentes les cuesta entender, y antes no se predicaba, y cuando uno lo predicaba, decía, hermano, eso es medio místico lo que estás hablando. ¿Qué? ¿Que Cristo está en tu interior? Sí, Señor. ¿Y que Dios te habla? Sí. Eso me suena raro, es medio peligroso, me suena a secta, pero lo siento mucho. Cristo está en mi interior. Cristo me habla, Cristo me consuela, Cristo vive en mi interior y Él es victorioso en mi interior, aunque todo afuera pareciera que estuviera desmoronándose. Esa es la diferencia que al estar en Cristo. Si nosotros aprendiéramos a descansar, tal como dije, el 90% o el 92% de las cosas que no nos dejan dormir en la noche, nunca llegan a suceder. Sí, gracias Señor, pero la estupidez nuestra es que estuvimos preocupados todo el rato de algo que nunca llegó a suceder. Y el 10% o el 8% que llega a suceder, simplemente es que Dios lo permitió para nuestro propio provecho y crecimiento. ¿Le gustaría andar usted dentro de un barco donde no existe tierra? Yo una vez vi una película, no sé si ustedes la vieron, si son tan mundanos como yo la vieron. Yo no soy muy bueno con la película, pero me gustó esa película, se llama, y todos los críticos la criticaron, la película la encontraron mala, yo la encontré buena. Tierra firme, algo así. No existía tierra, el mundo se había negado en agua y había un solo lugar en el planeta donde había tierra. La hizo Kevin Costner, ¿sí? Y no había tierra, pero había un lugar, pero había un mapa y que lo tenía una niña en la espalda. ¿La vieron, hermano? Gracias, hermano. Ahora, un barco donde Noé sabía que no había puerto. El barco no tenía timón. Nadie lo piloteaba. O sea, para donde lo llevara el viento, para allá se iba. Pero nadie estaba más confiado que dentro del arca. Eran los únicos vivos. Fueron los únicos que se salvaron. Estaban dentro de la embarcación. Ellos se dejaban llevar por el viento. Eso es una ilustración para nosotros. Que una vez que estamos en Cristo nos dejamos llevar. Que si Dios se te opone a algo, déjalo. Que si hoy día tenías un gran plan de conseguir algo y no lo lograste, déjalo. Nada puedes tener que Dios no quiera darte. Y si Dios quiere darte algo, nadie puede impedirlo. Eso es lo que dijo la Camila cuando dijo que no tenía nada, pero a la vez teniéndolo todo. Ahora, el grado de adoración más profundo que debemos entender, porque hablamos siempre de adoración, y cuando hablamos de adoración,
¿Qué se nos viene a la mente? La primera parte antes de la predicación. Eso no es verdad. O sea, ahí vamos a cantar al Señor. ¿Cuál es la verdadera adoración? Es aprender a alabar y agradecer a Dios, no importa lo que estés viviendo. Ese es el mayor grado de adoración. Durante la prueba, durante la dificultad, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca que Dios está muy distante. Ese es el mejor grado de adoración. Por eso cuando alguien me dijo otro día: pastor, ¿podría predicar por favor qué es amar a Dios en espíritu y en verdad? Eso es amar a Dios en espíritu y en la realidad. No el rito que hacía, no que traían una ofrenda, no que ponían un sacrificio, no que cantaban alabanza solamente, porque eso es parte, sino que aprender a amarlo, disfrutarlo y confiar en Él a pesar de todo lo que yo estoy viviendo. Ese es el mayor grado de adoración, es decir: Dios, en ti confío, en ti descanso. No importa lo que esté viviendo. Entonces, cuando usted dice: yo adoro a Dios, ¿cuánto adoro a Dios? Eso va a depender cómo reaccionas cuando estás viviendo momentos difíciles. ¿Cómo te enfrentas? ¿Qué haces? Lo demás es fácil. Me gusta que los hermanos canten en la primera parte y que levanten su mano. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero mi pregunta es: ¿cómo adoramos a Dios cuando estamos solos? Cuando estamos en crisis, cuando no me resulta algo. Esa es la mejor forma de adoración. La prueba de amistad y de amor es el silencio. Antiguamente, cuando se iban a casar, el novio se iba por un año. Ya no se puede hacer eso. Hay mucha demanda, entonces ya... Y esa fue, miren, noten hermano, miren, noten el corazón humano. Pongan atención. Cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, tuvo 40 días y en ese silencio el pueblo se descarrió. En 40 días bastaron para que le dijeron a Aarón: haznos dioses porque ya de Moisés no sabemos nada y del Dios de Moisés tampoco. 40 días bastaron para que el pueblo se olvidara completamente de Dios. Entonces nadie puede decir quién es más espiritual que el otro. Nadie lo sabe. Solamente Dios conoce los corazones de las personas. Sabe qué es lo que hacen, cómo viven. Porque hay gente que vive de una manera que pareciera que no tuviera ningún problema. No es que no tengan problema, sino que aprendieron a través de la experiencia a situarse en el compartimiento adecuado dentro del arca, a permanecer cerca de Dios y refugiarse en tiempos de crisis, o dedicarse a reclamar y a buscar otro ídolo, porque parece que ya me falló, está en silencio. Entonces Dios se agrada. Hermano, no te confunda. Hay gente que me dice: pastor, pareciera que Dios se escondió. Estoy muy confundido o confundida. Sabe que estoy en un momento difícil, ya no siento a Dios como antes. Y yo oro, busco al Señor, voy a las reuniones y ya no lo siento como antes. Cálmate, hermana. Cálmate, hermano. Es Dios que guardó silencio para saber cuánto la amas. Él lo sabe, pero tú no lo sabes. Porque hay gente que se pregunta y dice: ¿cuánto amo yo a Dios? Y el Señor dice: ¿verdad quieres saberlo? Bueno, hagámonos otro Dios, dice, porque no sabemos qué ya pasó con Moisés. Hagámonos otro Dios. Refugiémonos en algo que no sea Él. Él tiene unos ojos y una mirada tan diferente a la nuestra. Y no sabemos que en pequeños detalles el Señor va probando nuestro corazón. ¿A qué nos aferramos? Hay que aprender a experimentar al Señor. Y vuelvo a repetir la frase 1000 veces que digo siempre: nunca sabrás lo que Dios significa para tu vida hasta que Él sea lo único que te quede. Pero aprendan a relacionarse con Dios. David, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre extraordinario. David era un salmista, un guerrero, un hombre que mató a un gigante, mató oso, león, confiado en el Señor. David no sabemos, parece que ni siquiera era el hijo legítimo con los otros hermanos que eran 7 y más él 8. Porque él mismo dijo: en pecado me concibió mi madre. Aparentemente, no sabemos, en cuanto lleguemos al cielo se lo vamos a preguntar. Parece que David
fue hijo de otra mujer, porque él mismo dijo, en pecado me concibió mi madre. No lo sabemos, pero ¿por qué dijo eso? Por eso era menospreciado. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, que aprendió a ganar batallas en el nombre del Señor. Pero él mismo en un momento dijo, en el Salmo 10:1, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? ¿Quién lo dijo? David. Lo dijo después que mató a Goliat. Lo dijo después que mató al oso, al león. Lo dijo después que había aprendido a disfrutar al Señor, que había ganado grandes victorias para el Señor. Dios escondió su rostro de David. ¿Creen que Dios no tiene emociones? Dios miraba a David y él estaba ahí, su corazón inflamado de compasión hacia David, pero lo dejó que experimentara eso. No importa dónde estés situado hoy día, Él te sigue amando de la misma manera. No importa si has caído una y otra vez y tú mismo te desprecias, Él sigue amándote igual. Y estás en la misma posición porque Dios nos colocó en una posición en Cristo Jesús. En el Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque esto alude al Señor Jesucristo, fue también una expresión de David. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quiere decir que David clamaba a Dios y pareciera que Dios tenía los oídos cerrados. ¿Nunca ha estado en esa condición? Si no lo ha estado, tarde o temprano lo va a estar, por alguna u otra razón. Obviamente Dios nunca nos abandona, pues Él mismo dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el final de los tiempos. Él siempre está con nosotros. Pero las situaciones que más apelarán a la fe nuestra serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. ¿Cómo debiéramos actuar frente a una situación semejante? 3 tips rápidos. Primero, ser sincero con Dios siempre. No hay que aparentar delante de Dios, porque uno puede aparentar delante de los hombres, pero delante de Dios no. Un hermano puede acercarse a mí y me dice, ¿cómo está, pastor? Amén, aleluya, puedo decirle yo, para que crea que estoy bien. Porque así decían los hermanos antes, porque nadie se atrevía a decir que lo estaba pasando difícil, porque los hermanos lo llenaban de versículos. Entonces nadie se atrevía a decir. Yo me alegro que los hermanos de repente son sinceros aquí. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Job en el 7:11 que dice, por tanto no frenaré mi boca. Ya ahí se largó nomás. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, Job llegó y abrió su boca y empezó a hablar con corazón abierto. ¿Nunca has peleado con Dios, hermano? Levanten las manos los que han peleado con Dios. Un poquito, hermano, Dios mío. No son hijos, entonces los otros. No se haga tan el espiritual con Dios. Un día, cuando la niña estaba grave, enferma, la Nadia dijo, yo la llevo al hospital. Porque nos enseñaban que no podíamos llevar a los hijos al hospital. Dios mío. Menos mal que la Nadia no me hizo caso. La niña se estaba hinchando. Creo que el médico dijo 8 o 9 horas. Aunque la Nadia recuerda que era menos. Pero 8 o 9 horas más su hija se envenena su sangre porque tenía una enfermedad. No voy a contar el testimonio. Pero lo único que yo dije, no recuerdo a alguien le dije que Dios estaba ahí y que no nos podíamos quejar delante de Dios. Así que yo me mantuve firme ahí. Pero cuando nos dijeron que la niña tenía una enfermedad de los riñones que no tenía remedio, no le servía ni siquiera el trasplante a mi hija Danidia, porque perdía las proteínas, era una enfermedad muy grave y no tenía, y ya dentro de poco se iba a tener que empezar a dializar. Una niña de 2 años, nuestra única hija. Y la Nadia fue y buscaba, la niña se puso a llorar porque no encontraba a la hija y la hija estaba al lado ahí porque estaba hinchada, solamente tenía unas pestañas grandes, igual como el Amparito. Y la conoció por las mamás. Imagínense el sufrimiento, hermano, porque la niña, ¿cómo le explicas a un niño que tienes que abandonarlo? No es como ahora que vamos a la clínica, está todo el día y toda la noche con el niño, con la niña, si está en una clínica. En el hospital no podía y tenías que irte y la niña lloraba. Dios mío, ¿sabe cuánto sufrimos? Y el médico dijo que no tenía remedio. Y cuando la Nadia vio el sufrimiento de la niña, se arrancó con ella del hospital. Y la pillaron ahí, la pararon y dijo, me la llevo. Y todos dijeron, no se puede llevar a la niña se le va a morir.
Y como la Nadia es la Nadia, ustedes la conocen. Chuta, Dios mío. Que te la encargo, ¿cierto? Pero cuando ella es fiera, cuando tiene que pelear por algo. Así que el médico la vio tan decidida que se la iba a llevar. Así es que le dijo, ven, llévesela, pero le voy a dar dos cosas, dos advertencias. Primero, la niña se le agrava, usted parte corriendo al hospital. Segundo, usted es responsable de lo que le pase con la niña. Y cuando yo llegué a la casa del trabajo, encontré a mi esposa llorando con la Nidia ahí. Y la Nadia le dije, ¿qué pasó? ¿La dieron de alta? No, me dijo, me arranqué con ella. Y lloraba y me dijo, pero mírala cómo está. La Nidia, ay, era chiquitita, tenía 2 años. Más chiquitita que el Amparito. Y en ese momento yo tuve rabia. Y por primera vez le dije al Señor, y tú no has hecho nada. Yo dije con rabia así, porque me dio la impresión que Dios no había hecho nada. Y yo dije, sí, Señor, tú no has hecho nada. Y hubo un silencio y llegó mi hermana, a Magali, que no viene acá, y ella la tomó. ¿Qué pasa? Mira, le dije, tenemos que volver a llevarla al hospital. Y ella la tomó y se la llevó al patio, la empezó a distraer, la distrajo, la llevó al patio. Cuando llegó, la Nidia sonreía. Y pasaron los días y la Nidia seguía bien, pero no podía comer sal, no podía comer algunas cosas. Y un día estábamos tomando once y la Nidia se nos perdió. ¿Dónde estaba la Nidia? Debajo de la mesa estaba comiendo una rodaja de cecina. Y nosotros nos asustamos. Nidia, no puedes comer eso. Y después nos miramos con mi esposa y dijimos, bueno, si el Señor la sanó, la sanó. La sanó, ¿no? ¿Sanó? Y desde ese día, la Nidia nunca más estuvo enferma. Nunca más. Pasaron hartos años y un día estaba orando al Señor y me acordé cuando yo me había enojado con el Señor. Y el Señor me trajo a la memoria eso. Cuando Dios nos habla al corazón, nos hace pensar y sabemos que viene de Dios. Y entonces yo recordé eso. Y el Señor me dijo, ¿por qué hiciste eso, Señor? Porque, bueno, aquí hay otra historia, que mi esposa tuvo una experiencia que le mostraba cómo sanaba a la Nidia, ella en una reunión. Bueno, ella dice, yo nunca predico, por eso nunca cuento las cuestiones y tú las contás ya a media. Y tiene razón, porque estábamos en una reunión alabando al Señor y de repente la Nadia me dice, Juan Carlos, ¿qué pasó en la reunión? Nada, le dije, ¿por qué? Porque a ella se le detuvo el tiempo. Y mientras estábamos alabando al Señor, ella sí dice que fue traspuesta ¿sí? en su espíritu y se fue al hospital y iba el Señor al lado de ella. Y ahí le mostró que él sanaba a la Nidia. Entonces ella pensó que había pasado mucho rato y cuando regresó, por eso ella se asustó, ella pensó que había pasado mucho rato y no había pasado nada de rato. Y ahí ella me contó después en la casa llorando y me dijo, el Señor me mostró que sanaba a la Nidia. Y eso fue, y por eso también se la robó, porque ella se aferró a esa palabra. Pero en el caso mío, yo estaba orando al Señor y le dije, ¿por qué la Nidia dejó de llorar cuando yo renegué? Porque después que yo renegué, la Nidia dejó de llorar. Y el Señor me habló, esta es mi experiencia, ella tiene la suya, y el Señor me habló que el Señor efectivamente había sanado a la Nidia, pero quería sacar a luz mi presunción. Que no somos sinceros delante de Dios. Que de repente aparentamos una fe. Y el Señor me dijo, estabas aparentando tener fe. Tenías la buena intención de ser íntegro, pero en lo profundo de tu corazón estabas presumiendo fe. Y a Dios no le gusta que presumamos fe. Por eso Dios aprueba las palabras que aparecen aquí. David escribió en el Salmo 116, verso 10, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Esta frase es muy interesante, pero a la vez David también aprendió a quejarse.
Y es bueno, no es malo quejarse solo usted con el Señor. Quéjese nomás con forma sincera, pero con respeto. Y dígale, Señor, estoy enojado contigo. No, ustedes son demasiado espirituales para hacer eso. Pero podemos aprender a quejarnos, ser sincero con Dios. Hay 3 verdades en la oración que hizo David. En primer lugar, él creía en Dios. En segundo lugar, él creía que Dios escuchaba su oración. Y en tercer lugar, creía que Dios le permitía decir lo que sentía y que Dios lo seguiría amando. ¿De nuevo? Cuando Job se quejó y cuando David habló estas palabras y también se quejó, habían 3 verdades en esta oración. Primero, él mostraba que creía en Dios. Segundo, él creía que Dios lo escuchaba. Y tercero, él creía que Dios le permitiría decir lo que siente y que Dios no se iba a enojar con él porque él abría su corazón a Dios y le decía. Si en algún momento de tu vida uno siente a veces algunas cosas que no puede experimentar a Dios, Dios está dispuesto a escucharnos, porque uno prefiere que un hijo le diga las cosas en su cara a uno, a que se las esté guardando. No es bueno ser tan hipócrita. Uno dice, es que yo voy a herir. Seamos sinceros, honestos, expresemos lo que sentimos. Es más confiable alguien que nos dice la verdad que alguien que siempre aparenta. Y con Dios, a Dios no le agrada que aparentemos siempre una gran espiritualidad porque a los demás nos van a juzgar. Debemos aprender a decir al Señor lo que sentimos. Muchos piensan que ser cristiano significa no tener sentimiento, sonreír de la noche a la mañana, como que todo está bien, como que nunca ha pasado, como que nunca experimentamos, como si fuéramos ángeles o robots. Claro, porque si el creyente se siente enojado, el hermano está enojado y no es tan espiritual. O sea, los espirituales no se enojan. No, pero es que este hermano anda medio triste. Que si fuera espiritual no andaría triste. ¿Quién te dijo, hermano? ¿Eres marciano? ¿De palo? ¿De piedra? Mire lo que dijo Pablo, era el hombre más espiritual del Nuevo Testamento. ¿Están todos de acuerdo conmigo? En 2 Corintios 1:8 dice que él experimentó desesperación. ¿Pablo? Sí, señor. Tribulación, en el 2:4. Angustia. ¿Qué hubiera estado tú al lado del apóstol Pablo y lo ves llorando por un problema que está viviendo? ¿Qué dirían usted? No, este hermano se me cayó. Se me cayó, Pablo. Pero él dice que así fue. Angustia, lágrimas, entristecido. 6:10, 2 Corintios 6:10. ¿Experimentó eso? Sí, pero no fue su estado permanente. ¿Me explico? O sea, Dios permite que expresemos todo, pero lo que no debe ser un estado permanente. Ahora, si siempre está llorando, si siempre está angustiado, si siempre está triste, si siempre está desesperado, quiere decir que nunca experimenta al Señor. Pero hay momentos que podemos experimentar todos estos sentimientos negativos y seguir siendo espirituales. Qué bueno que Pablo escribió esto, hermano, porque si no yo hubiera creído que era marciano el tipo. Segundo, no te concentres en quién eres, sino quién es Él en tu naturaleza inmutable, porque Dios nunca cambia. Mira lo que dice ahí. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Por lo tanto, lo que Dios te dijo en la luz, no lo olvides cuando estés pasando por la oscuridad. Él no cambia. Si hoy dijo, María José, ¿alguna vez has sentido o has experimentado que Dios te ama? ¿Sí? Ya, esa es la verdad. ¿Pero has experimentado que Dios no te ama? ¿Nunca? Esta chiquilla, sí, sobrina mía tenía que ser. Yo sí he experimentado que a veces Dios no me amara tanto y que a veces me ama más. Eso sucede, sobre todo cuando uno es nuevo.
o cuando uno se porta mal, ¿o no? ¿O todos experimentan que Dios lo ama desde siempre? A menos que uno alcance una madurez, uno sabe que Dios lo ama igual que siempre. Pero todos nosotros experimentamos que hay momentos que sentimos que Dios nos ama mucho y hay ratos que no. ¿Pero qué es lo que cambió? Nuestros sentimientos nomás. Dios siguió siendo el mismo. Por eso dice que Él sigue siendo fiel, Él permanece fiel. Cuando Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, todavía encontró motivos para alabarle. Job 10:12 después dijo, ya cuando volvió al espíritu, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Luego, Él conoce los detalles de nuestra vida, según Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él tiene todo el control. ¿Quién viste? Job 34:13. ¿Quién visitó por Él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? O sea, en el fondo Dios tiene un plan, Él lo va a acabar, Él nos pastorea, Él nos va llevando. Mire, cuando lleguen, si el Señor no viene antes y ustedes llegan a viejo y han permanecido refugiándose en el Señor, van a mirar hacia atrás y decir, Dios mío, ahora entiendo por qué el Señor hizo esto, por qué permitió esto, por qué permitió este otro. Mira cómo el Señor aquí me ha pastoreado, cómo me ha guardado. Pero debemos de aprender a conocerlo. Y por último, hermano, bueno, antes de pasar al tercer punto y último, dice que en el Salmo, en Job 19:25, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, tarde o temprano va a reaccionar el Señor. Tarde o temprano lo hará, dice. Y tercero, debemos de confiar en que Dios siempre cumplirá sus promesas. Debemos aprender pacientemente de las promesas de Dios y no en nuestras emociones, porque las emociones cambian. Las emociones son como el tiempo. El tiempo va a cambiar, la temperatura, dependiendo de qué viento viene. Si viene del norte es una temperatura, si viene del sur de otra, si viene de allá es otra, y si viene de la costa es otra temperatura. Puede cambiar de un día para otro. Pero Dios no, pues. Él es inmutable. Qué bueno que Dios es inmutable, que nos amó hoy día y nos va a amar por la eternidad. Porque uno piensa, hermano, en millones y millones y millones de años más, el Señor nos irá a aburrir de nosotros. No, porque Él es inmutable, no sufre ni un cambio ni alteración. Antes de que yo naciera, me amaba tanto nos amaba. Y cuando pasen millones y millones de años, igual nos va a amar de la misma manera. Tanto. Como Él dijo, porque de tal manera, lo dijo, pocas veces lo dijo. Él más actúa que dice. Pero en una ocasión dijo, porque de tal manera. Cuando uno está jugando con un hijo, con un chico, o cuando están los enamorados, los novios, cuando el Diego le dice a la Génesis, ¿cuánto me amas? Hasta el techo, hasta una casa, hasta el cielo, la luna, las estrellas. Eso fue lo que el Señor dijo. Antes que le preguntáramos, ¿quieren saber cuánto los amo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, dar a su Hijo es su propia vida. Si Jesús es Dios. Esto lo saben. Pero las emociones cambian. Nunca debemos olvidar ya que las emociones son involuntarias. Vienen y van sin que las podamos retener o crear. Debemos reconocer que Él nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial. Las jovencitas dicen, amigui, se abrazan. Ay, Miki, qué cuánto te amo, ¿cierto?
Y se abrazan y se dan vueltas. Y dicen, ¿cuántos se aman? No sé, las 3 semanas. ¿Qué te pasa con tu amiga? Nada, filo. Cuando Job sintió la ausencia de Dios o la vio, siguió confiando en Él. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Quién puede decir eso? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Perdón, había un puntito más. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Él mandó a su Hijo morir por ti. A nadie Dios deja a medio salvar. Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios comenzó una obra en nosotros y la tiene que terminar. Y nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Eso lo experimentó David cuando dijo en el Salmo 7:8, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Es muy importante recordar de dónde nos sacó el Señor, dónde estábamos cuando Dios nos llamó. Yo estaba en serio viviendo en un valle de sombra y de muerte, de tiniebla y de oscuridad. Sentía que mi vida no tenía sentido, que todo se había acabado, que no había esperanza, que todo lo que un día soñé cuando era adolescente o cuando más niño, nunca iba a ser una realidad. Había caído en un estado de depresión. Jamás en la vida soñé lo que Dios tenía preparado para mí. Y ni en sueño todavía soñamos lo que Dios tiene preparado para nosotros allá. Aleluya, gracias Señor. Todos tenemos victorias. Nunca olvidar las victorias anteriores o las luchas anteriores. David dijo que cuando venía el oso o el león, él lo mataba con sus propias manos y Dios lo libraba. Y dijo, así mismo va a ser con este filisteo, porque él nunca olvidó eso. Y por último, hermano, recuerda tus oraciones anteriores contestadas. Y si Dios contestó las oraciones anteriores, Él va a contestar las oraciones de hoy también. Que la gracia sea con todos. Amén. Gracias, Señor. Camila, Dios te bendiga. Amén. Ya. Vamos a rumiar entonces. Qué rica palabra. Muchos puntos de los cuales rumiar. Así que, Ana Elvis, venga. Bendiciones. Pocas veces vengo los domingos en las tardes y hoy el Señor usó un pretexto hermoso porque me trajo era para que escuchara esta revelación. Y voy a rumiar de 3 puntos. Ser sincero con Dios. Yo soy un libro abierto, de verdad. A veces caigo mal porque soy extremadamente honesta. Y yo con el Señor soy así. Yo soy muy honesta con el Señor y yo les pongo mi corazón. Señor, esto me tiene incómoda, resuélvemelo, ayúdamelo. Así soy yo con el Señor. Que el estado de queja no sea permanente. Siempre le aconsejo a las personas, quéjese, pero hágalo con Dios. Usted no se tiene que quejar con el hombre. O sea, me carga cuando alguien quiere quejarse conmigo o dar lástima. De verdad que Dios me perdone porque a veces Él nos pone como para que escuchemos a las personas. Pero solamente Dios tiene el poder de resolverle los conflictos. Y el último, Dios es inmutable. Dios nunca se va a aburrir de nosotros, como dice el pastor, porque Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que yo naciera, ya el Señor me amaba. O sea, que me va a amar hasta el día que yo me vaya con Él. Amén. Y seguirá. Amén. Amén. ¿Quién más? Vamos, Eli. En relación al punto de ser sinceros con Dios, que es el que dijo el pastor y rumiaba nuestra hermana, el pastor menciona la oración de David y menciona 3 puntos en la oración de David que me quedaron dando vuelta. Uno decía que él creía en Dios. Cuando oramos debemos creer en Dios. Pero también el punto 2 dice que él creía que Dios escuchaba su oración. Miren, se hace más hermoso aún. Y el punto 3 dice que David creía que Dios escuchaba su oración, pero que también le permitía quejarse
o decirle lo que fuera, teniendo la seguridad de que su papá no se iba a enojar. Así que hermoso, gracias Señor, porque como decía el pastor, a veces aparentamos tener fe, no somos sinceros, nos cuesta decirle al Señor las cosas, y qué hermosa revelación y liberadora, porque el Señor nos dice, tranquila, dime lo que tú quieras, que no me voy a enojar. Amén, gracias Señor. Amén. Anaís. Ya, hola hermanos, ¿cómo están? Yo quería bromear sobre el punto que tocó el pastor, de que algunas veces uno no se siente tan amado por el Señor, pero otras veces que sí. Y eso me pasa, por ejemplo, a mí, que muchas veces me siento muy amada, pero otras veces como que no me ama tanto. Entonces, uno no debería de sentirse así porque Él murió por nosotros y es la cruz del amor que Él nos tiene. Amén. Qué hermoso. Todos tenemos un testimonio relacionado a esta palabra. ¿Quién más? Anoté algo que el pastor dijo, pero anoté no lo que dijo textual, sino que lo que yo iba captando de lo que dijo. ¿Me expliqué? Ya. Ahí va. Ser sincero con Dios siempre, sin aparentar delante de Él. Y después dijo, Dios saca a la luz la presunción de nuestra fe y Dios valora más un corazón sincero que un corazón que presume. Y muchas veces yo me he encontrado aparentando ante Dios, o sea, qué ilógico. Si Él me creó, Él sabe todo lo que yo estoy sintiendo y yo voy y aparento ante Dios, no, si Dios, y yo te voy a seguir, y Dios, y yo esto, y yo esto, y yo esto otro. Y de repente escucho a Dios que dice, ya, pero ahora dime la verdad. Ahora dime lo que de verdad estáis sintiendo. Quéjate. Si queréis quejarte, quéjate. Y es bacán porque es como que el Señor espera eso de nosotros, porque significa que confiamos en Él. El Señor no espera que aparentemos delante de Él. Y dice también, dijo, Dios nos permite decir lo que sentimos y no se enoja. Porque qué triste es que cuando un papá se calla, el hijo también, porque queda un vacío. En cambio, cuando un papá se calla y el hijo sigue insistiendo y le sigue hablando, significa que hay una relación, pues que el hijo no quiere perder esa relación, que el hijo va a buscar esa relación aunque el papá esté callado. Y eso también significa que nosotros creemos en Dios, pues, netamente, porque aunque Él se calle, si nosotros seguimos insistiéndole, es porque seguimos creyendo. Primero porque creemos que Él existe, que Él nos escucha. Y porque creemos que Él también tiene la solución, pues, de las cosas, pues. Porque si no creyéramos en Él, diríamos, ya, Dios se cayó, no sigo insistiendo, la busco en otro lugar. Pero si seguimos buscando ahí, y hay una parte que el pastor dijo que el pueblo de Israel se desvió y adoró el becerro de oro cuando Moisés subió y estuvo 40 días, y para el pueblo de Israel fue silencio. Y yo decía, cuando el Señor guarde silencio, fue un pensamiento mío, cuando el Señor guarde silencio, yo no lo voy a guardar. Cuando el Señor se calle, yo le voy a hablar. Porque si yo no me callo, yo siempre voy a tener presente que está ahí, que está ahí. Pero si en el momento en que yo me calle, en que yo pierda la esperanza de que Dios me está escuchando, o de que yo diga, Dios no me escucha, ahí es cuando viene la desviación, pues, porque uno empieza a buscar otras cosas. Pero si yo digo, ya, Dios no me está escuchando, o Dios no está hablando, pero yo digo, pero yo voy a seguir insistiendo, porque no me quiero olvidar que tengo un papá, porque no me quiero olvidar que Dios me escucha, porque no me quiero olvidar que tengo un Señor, un Dios, un Padre que está ahí escuchándome. Entonces, eso, la clave que me quedó muy claro de que cuando el Señor calla, hablemos nosotros. Aunque el Señor se canse, que Él se da lo mismo, pero si el Señor se calla, nosotros no nos callemos nunca ante Él, nunca, 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 porque eso nos hace seguir ahí, eso. Amén. La predicación estuvo súper linda, me gustó mucho porque llegaba como a lo que yo estoy viviendo ahora. Entonces, bueno, ya los demás han dicho el resto de los puntos, pero me quedé con 2 puntos acá que dice uno, nunca sabrás lo que es Dios en tu vida hasta que Él sea lo único que te queda. Eso encontré súper lindo. Y la otra parte que también encontré muy, muy linda es que en la bendición, en la dificultad, o sea, en la experiencia,
debemos saber en qué lugar del arca nos quedamos. O nos quedamos en el estiércol, en lo hediondo, en lo inmundo, o nos ubicamos frente a la escotilla, a la ventana. Amén. Yo quería rumiar acerca de cuando el pastor hablaba de quejarse y todo eso, de que en realidad uno, es válido que uno, cuando decía que es válido quejarse, es válido estar angustiado, llorar, como le pasó a Pablo, pero eso no quita que uno sea espiritual, porque al final, como él dice, nosotros no somos marcianos, po. Y yo antes, yo me sentía fracasada cuando venía un momento de tribulación y yo me angustiaba y lloraba o me quejaba o me hundía, si yo me sentía que yo había fracasado porque no había pasado como la prueba bien. Pero después un día escuchaba que en realidad me decía un hermano, es que siempre se va a expresar el vaso de barro primero. Siempre se expresa el vaso de barro primero, siempre se expresa en la vieja naturaleza primero. Lo que es clave, y eso el Señor lo tiene como considerado en el fondo que se exprese, po. Él no se va a decepcionar de nosotros, porque Él sabe que nosotros somos así. Pero ¿qué es lo que Él está esperando? ¿Qué es lo que pasa después de eso? Yo me vuelvo al Señor y me tiro a sus brazos y me derramo delante de Él y lo busco, o me quedo ahí tirada en el piso llorando y me mantengo en esa posición caída. Entonces eso me consoló tanto y me dio tanta esperanza porque yo decía, pucha Señor, entonces gracias porque si bien uno llora, patalea y se siente mal y todo, pero después viene ese momento tan rico cuando yo me vuelvo a Él y ahí se expresa el tesoro, que es el Cristo que está en nosotros. Y ese es el momento especial, el momento que cuenta para el Señor. Es que yo lo busque y el tiempo que dure la tribulación va a depender de cuánto yo me demoro en volverme al Señor. Entonces, es por nuestra culpa que las tribulaciones no son cortas y momentáneas como dice la palabra. Yo me acuerdo que antes de llegar acá, para mí las tribulaciones eran larguísimas, pues duraban a veces meses. Y yo decía, ¿cómo que tribulación momentánea, Señor? ¿Tú qué no me digas que yo estoy pasándolo mal y que llevo así tanto tiempo? Pero en realidad era mi culpa, po, porque yo era la que me demoraba en volverme al Señor y buscarlo a Él, refugiarme en Él. Amén. Qué hermoso, amén. Me gustó la parte que decía, debemos de confiar en que Dios siempre cumplirá sus promesas. Y es porque siempre en los momentos de tribulación se nos olvida totalmente las promesas del Señor y que Él siempre, siempre es la única persona más segura y confiable que siempre va a cumplir lo que Él ha dicho. Así que eso. Amén. Me quedo con la frase que dice, nunca sabrás quién es Dios en tu vida hasta que no sea lo último que te quede. Así fue como yo conocí al Señor, pensando que no tenía nada en la vida y así lo conocí a Él y Él me trajo a este lugar. Me di cuenta que nunca estuve sola y como dijo el pastor, cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que todo tenía un propósito, que para Él estaba todo planeado. Y también no puedo olvidar de dónde el Señor me sacó. Y lo último, que Él no nos va a dejar a medio camino. Y aunque nadie me valore, yo sé que tengo un valor especial para Él. Amén. Amén. Lo mismo que dijo ella. No, en verdad, la pregunta que me hizo, nunca sentí en verdad que el Señor no me ama, porque es como que me ama o no me ama, pues. Y en verdad, en mi experiencia con el Señor, siempre me he sentido muy amada por Él, por el tema de que nunca tuve un papá y el Señor se presentó a mi vida como un papá y ha sido un papá muy presente, en verdad, que nunca me ha dejado. Sí he sentido que a veces está como enojado cuando le fallo y muchas veces también es porque relacionado a los mensajes de la paternidad, porque uno tiene como una imagen distorsionada de lo que es un papá, po. Entonces uno a veces piensa que si uno falla el papá se enoja, pero en verdad no, pues el Señor no se enoja, sino que como que uno piensa que se enoja, pero bueno, en fin, eso. Y lo otro es que siempre recordar de dónde el Señor me sacó, lo recuerdo mucho yo porque hoy en día estoy pasando una situación que es como súper difícil, que es algo similar a como cuando llegué al Señor, solo que ahora es menos.
Entonces siempre recuerdo a cómo llegué al Señor. Entonces digo, pues si el Señor me sacó de eso y ahora estoy viviendo una situación y no me voy a ahogar en un vaso de agua, que Él lo hacía. Lo solía hacer hace un tiempo. Entonces ahora digo, no, pues si en realidad el Señor me sacó de algo mucho peor, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Si estoy en sus caminos, estoy con Él y obvio que lo va a hacer. Y ya el otro se me fue. Ya. Hola. Ya, yo quería tocar el punto de la hipocresía y la sinceridad. Siento que es lo que más nos tocó a la mayoría. Porque siento que cuando más he cometido errores, más he podido disfrutar al Señor. Es como paradójico porque uno siempre aparenta estar bien, aparenta tener hasta una buena relación con el Señor y se miente uno mismo. Pero cuando el Señor ha permitido que yo me pegue algunos porrazos fuertes, he podido ser sincero con Él. Y es cuando más libre me he sentido y más he podido disfrutar al Señor. Eso. Davidcito. Me gustó una parte que dijo, me gusta todo, pero me gustó, sí, antes que no, me gustó cuando dijo cuál era la prueba de que nosotros amábamos al Señor realmente. Y que uno muchas veces le dice al Señor, Señor, yo te amo. Y el Señor dice, sí, yo lo sé, pero tú no lo sabes que tú me amas. Tú no sabes y por eso me tengo que callar para que tú me demuestres tu amor. Para que tú me hagas saber para que tú te pruebes a ti mismo si de verdad me amas a mí. O estás en pos de otras cosas. O me sigues por lo que te hago a ti. O por los beneficios que te traje. Entonces pensaba en eso también que decía el Maxi, que nuestra respuesta siempre sea en seguir, en persistir, en seguir y decir, sí, Señor, yo te amo, estoy pasando algo terrible, pero sí, Señor, yo te amo, y si no me vas a hablar, no me importa, yo te voy a seguir amando, voy a seguir estando ahí, voy a seguir, porque es necesario, en una relación es muy necesario, eso, gracias, Señor. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero rescatar con respecto al silencio. El silencio es algo que nos permite reflexionar. Es un tiempo de callar, de pensar, es como mansedumbre. O sea, puedo ver que el Señor, de pronto, si algo hacemos que tenga que ver con nuestro mover, Él se queda parado, agacha su cabeza, cierra sus ojos, traga saliva y dice, voy a dejar que Él piense, voy a dejar que ella piense. El silencio es importantísimo. Creo que una pausa cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Es tan importante el silencio porque es allí cuando descubrimos que no somos nada sin nuestro papá. Y es como, el silencio es como poner fin. Y luego cuando salimos del silencio es como un inicio. Entonces siento que cuando llega el silencio, se puso fin a algo. Pero hemos tenido la oportunidad de reflexionar, de pensar y de crecer. Siento que el silencio es fundamental. Pero hay un inicio. Cuando llega el inicio, llega el gozo, y llega la sabiduría, y viene el dominio propio, y podemos abrazar al papá y disfrutarlo. Y miramos para atrás y claro, siempre estuvo ahí. Amén. Pónganse en pie. Yo solo quería rumiar cuando hablaba de que no era por emociones, porque las emociones son, como él decía, son demasiado variables cada día, cada mañana, pero podemos afianzarnos en sus promesas y no creerle a ese corazón engañoso que tenemos, sino que creerle a esas palabras inmutables que Él ya emitió para nosotros. Y lo otro, cuando hablaba de que la oración, de recordar las oraciones contestadas, eso es muy hermoso, hacer memoria, a mí me cuesta porque yo tengo memoria a corto plazo, pero muchas ocasiones el Edu también me recuerda
Eso es bueno, tener a alguien al lado que tenga más memoria que tú.